Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis David Valderas Domínguez, soy maestro en Administración de Negocios con Logística, candidato a un segundo grado de maestro en Calidad y Productividad y candidato al grado de doctor en Administración en esta universidad IEXPRO. Esta es una actividad de video para la materia de Seminario de Política y Legislación a cargo de la doctora Karina del Carmen Nájera Cázares. Vamos a hablar sobre el derecho administrativo. La minuta del día va a ser basado en el concepto, la administración administrativa, la administración especializada, el criterio o postura personal sobre el tema comentado. Vamos a partir de un pequeño conceptualización, que es en el caso del derecho administrativo, lo podemos considerar de grosso modo como un conjunto de reglas relativas a la organización y funciones de la administración pública en sus tres niveles, es decir, el Poder Ejecutivo, el estatal y los municipales. Lo podemos clasificar o catalogar de dos maneras. Por iniciativa privada, donde es considerado el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares y aquellas en las que el Estado intervenga y en las que no haga uso de su carácter de autoridad, sin que por ello pierda su carácter de ente público, es decir, aquellas instancias gubernamentales que tienen una participación hasta cierto punto privada, pero aún así mantienen su carácter de gubernamental. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de esta iniciativa privada que sigue conservando el carácter de público. Y tenemos las que son consideradas público, en las cuales se denominan el conjunto de normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado y su actividad encaminada al cumplimiento de sus fines, cuando intervengan en relaciones con los particulares con carácter de autoridad. Es decir, aquí va a tener un poder hasta cierto punto de auditar, sancionar a aquellas personas o entidades que infrinjan alguna de las normativas que también veremos más adelante. Vamos a identificar la administración pública a partir de estas premisas, que se va a referir al organismo o entidad pública que realiza la actividad y el sentido funcional o material que se relaciona con la función misma. Es decir, va a ejercer su carácter de pública y va a tener hasta cierto punto un margen de autoridad y de responsabilidades para con los demás entes. También se entiende como la entidad integrada por las áreas del Poder Ejecutivo dotadas de competencia y recursos para procurar la satisfacción de los intereses generales. Es decir, ¿cuáles son los intereses del Poder Ejecutivo? Pues cuidar los intereses de la nación y todos los miembros que conformamos la nación mexicana. Ojo, es un factor tanto de responsabilidad como de compromiso. Es un dar y recibir en el caso de hablar de este ente ejecutivo. Pero también se puede interpretar como la actividad de dicha entidad para realizar su cometido, es decir, sus funciones específicas. Partamos de todo lo antes mencionado, vamos a definir más claramente el concepto de administración pública como la acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos. La administración pública corresponde al Poder Ejecutivo, es decir, la actividad administrativa consiste en organizar, planear, dirigir, ordenar, controlar los recursos públicos, los bienes y servicios públicos destinados a satisfacer necesidades generales, como los servicios de transporte, alumbrado público, educación, etcétera. Un ejemplo muy sencillo que podríamos entender por una administración pública son nuestros alcaldes municipales, nuestros gobernadores estatales y los presidentes de la República y obviamente toda la comitiva que va a conformar el Poder Ejecutivo en sus diferentes niveles. Ahora,
Basándonos en esto, la administración pública la podemos identificar como la parte de los órganos del Estado que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo y tienen a su cargo la actividad estatal, que no desarrollan los demás poderes. Su acción es continua y permanente. Siempre persigue los intereses públicos, adopta una organización jerárquica, es decir, catalogada por niveles. Y la vamos a identificar por la actividad personal, por la actividad patrimonial, por la estructura jurídica y por los procedimientos técnicos que estén a la función o cargo. Puede estudiarse desde un punto de vista orgánico, en el cual se va a identificar con el Poder Ejecutivo y todos los órganos o unidades administrativas que dependen de él, y está constituido por el presidente de la República, departamentos administrativos, órganos centralizados, sociedades mercantiles del Estado, fideicomisos públicos. Pero también puede estar, están a este mismo nivel las secretarías del Estado, la Procuraduría General de la República, empresas públicas y los desconcentrados. En la otra parte tenemos lo funcional. La administración pública se va a entender como la realización de la actividad que corresponde a los órganos que forman ese sector. Y para ello los identificamos como el administrar en sí es realizar una serie de actos para conseguir los fines del Estado, es decir, que el Estado logre su cometido por la parte funcional de la actividad que va a realizar. Entonces, partamos para dar una ejemplificación de los elementos que van a conformar o de las entidades que conforman la administración pública, la vamos a catalogar de mayor a menor. En este caso, el poder federal lo vamos a identificar como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, donde para el poder ejecutivo, como todos sabemos, su cabeza es el presidente de la República y los órganos que dependen directa e indirectamente de este. Mientras que para el legislativo tenemos el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En su caso, el Poder Judicial está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito en materia de amparos, los tribunales unitarios de circuito en materia de apelaciones, los juzgados de distrito y el Jurado Popular Federal. Mientras que en el caso estatal tenemos la misma subdivisión de poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero ya en el caso del ejecutivo es el gobierno del Estado y los órganos que dependen directa e indirectamente del Estado. En el legislativo tenemos la Cámara de Diputados y en el judicial tenemos el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de primera instancia y los juzgados menores y de paz. Mientras que en el municipal, lo vamos a dividir por ayuntamientos y tenemos presidentes municipales, regidores municipales y dependencias inferiores. De acuerdo a los autores, vamos a encontrar que los tipos de administración se van a catalogar de la siguiente manera. Tenemos la centralizada, que existe una subcoordinación directa con la autoridad central, la paraestatal o descentralizada, que va a atender asuntos específicos con determinada independencia del poder central. Pero también vamos a tener, en este caso, los desconcertados, que en este caso la Secretaría del Estado crean para un mejor funcionamiento en sus tareas mediante las leyes y reglamentos correspondientes a organismos desconcentrados. En el caso de los órganos centralizados, vamos a tener las secretarías del Estado y la Consejería Jurídica Federal, pero también tenemos el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría Particular de la Presidencia, la Oficina de Coordinación de la Presidencia, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia, la Consejería Jurídica, la Secretaría del Estado y la Procuraduría General de Justicia de la República. En el caso de las secretarías del Estado, pues estas van a tendrán
Como venía diciendo, en el caso de las del Estado, tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, no habrá distinción entre ellas, por lo tanto, preeminencia alguna. En el presidente de la República podrá nombrar y renombrar a sus secretarios de Estado, de acuerdo a las necesidades que él considere. En el caso de la legislación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de organización de la administración pública, tanto centralizada como paraestatal. En materia de organización, al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes, subjefes de departamento, oficina, sección y mesa. De acuerdo a las necesidades de cada una de estas organizaciones, pues se establecerán estos rangos. En el caso de los desconcertados, para la más eficaz atención y eficiencia del despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías podrán contar con órganos administrativos desconcertados jerárquicamente, subordinados, y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine de cada caso. Por ejemplo, en el caso de los desconcertados, tenemos Puertos de México, el Instituto Mexicano del Transporte, el IMT, el Comité de Construcción de Escuelas, el COSE, el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CONACULTA, el Instituto Nacional de Ecología, el INE, el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CENAM. Y en el caso de los descentralizadas, vamos a tener la Administración Pública Descentralizada, por ejemplo, la Universidad Autónoma Nacional, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, el IMSS, el IPEMEX, la CFE, el ISSSTE, CONAGUA, Banobras, COFETEL, ASA, CAPUFE, CNDH, PROFETPA. Aquí vemos a los organismos descentralizados que hice mención hace rato. Estos son algunos de los logotipos o más bien de esta parte de campaña que tiene cada uno de estas secretarías. Tenemos la Consejería Jurídica. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un consejero que dependerá directamente del presidente de la República y será nombrado y removido libremente por este. Es decir, va en rangos jerárquicos, va a depender directamente de acciones que dé el líder o mandatario de la nación. En la organización descentralizada, pues como habíamos mencionado, son organismos descentralizados de las entidades creadas por la ley o por decreto de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal con la personalidad jurídica y patrimonios propios. Es decir, los recursos que estos van a tener son generados por su actividad. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos o Pemex, hasta hace poco tiempo dependía 100% de los incentivos económicos que aportaba el gobierno y obviamente la comercialización del crudo y pues el procesado del petróleo que se realizaba. En el caso de la UNAM, sus ingresos propios dependen de la actividad educativa, los cursos que venden, las inscripciones, bueno, toda esta parte, además de contar con incentivos económicos dados por el Poder Ejecutivo en materia de recursos económicos, la CNDH, más los otros ejemplos que mencionamos hace rato. Aquí les comparto un poco de las referencias que utilizamos. En el caso tenemos la lectura de Martínez R, la lectura de Paz J, el video de Carbonell M, también utilizamos el libro de Romero M, y
partimos un poco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Antes de terminar esta presentación, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son la administración especializada. En este caso, la administración especializada va a ser referente a si se dedica a la actividad pública o a la actividad del sector privado. A esto le llamamos especialización en el derecho administrativo. Es decir, a partir de mi actividad, actualmente trabajo para una empresa privada que es Costco de México, SASB, que es una empresa de participación privada, la cual se rige por los lineamientos establecidos por México, pero al ser una empresa de participación extranjera, también nos regimos por estatutos normativos de Estados Unidos y a lo que nosotros llamamos la ley LSP, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, para mediar toda la actividad económica que se realiza. En este caso, independientemente de esto, esta empresa también se va a regir por toda la normativa legal que está en la nación mexicana. Pero al mismo tiempo también trabajo para universidades públicas y privadas. Obviamente, la universidad pública para la que trabajo es la Universidad del Caribe, que es un organismo descentralizado del gobierno del estado de Quintana Roo. En este caso, nosotros estamos alineados a cumplir los objetivos estatales en materia de educación a nivel a nivel superior y a nivel de posgrados de maestría. En este caso, todos nuestros lineamientos y estatutos deben de ser seguidos y apegados a lo que el Estado demande, tanto en materia de equidad de género, de transparencia de recursos económicos, en todos estos sentidos, incluso en la parte de la Secretaría de Educación Pública, también tenemos ciertas normativas de referentes que debemos cuidar. Ante esto, todo lo que ya hablamos un poquito de la teoría del derecho administrativo y un poquito de lo que les comparto sobre mi área de expertise o de trabajo, mi criterio o postura ante el derecho administrativo es que es más que necesario contar con estas normativas escritas, tangibles, como la Constitución Política Mexicana, las normativas que se lanzan en cada una de estas dependencias, centralizadas, desconcertadas o descentralizadas, para que medien la actividad tanto pública como privada, en el sentido de que no se violen las garantías individuales que se establecen en el caso de la Constitución mexicana y como ciudadano de la nación mexicana. En materia del derecho, que existan sanciones para aquellos que estén violentando estas actividades, tanto en el sector privado como en el sector público, y nos den cierta certeza de seguridad a nosotros, que a lo mejor somos parte del pueblo mexicano y que desconocemos la actividad administrativa. Todos los días considero que llevamos administración. El simple hecho de pagar el predial ya se considera un acto administrativo, en el cual obviamente nos hace acreedores a ciertos beneficios, pero también nos hace acreedores a responsabilidades que debemos de cumplir. Un ejemplo que me gusta dar mucho a mis estudiantes cuando hablo del tema de administración en materia pública para empresas de alimentos y bebidas, que es mi área de expertise. En este caso, les suelo decir que el gobierno subsiste o las dependencias gubernamentales subsisten de diferentes maneras, pero una de sus fuentes de ingresos es pues, los impuestos que se nos cobran. Y obviamente, hablando en el caso del mismo ejemplo que hablaba yo del impuesto predial, pues se te cobran servicios de recolección de basura, entre otros servicios que se añaden a este impuesto predial. Obviamente, les decía yo a ellos que si yo no pago mi impuesto predial, obviamente yo estoy violentando la normatividad, pero me creo en el derecho de poder exigir cuando yo no estoy cumpliendo mi parte. Entonces, para que uno pueda exigir, debe estar cumpliendo la parte o el rol que nos corresponde dentro de la función del derecho administrativo. Es decir,
Si yo cumplo, tengo el derecho a exigir, pero si no estoy cumpliendo, ¿cómo tengo la cara moral para exigir algo cuando yo no soy capaz de cumplir la parte que me corresponde? En este caso, yo, hablando en un ejemplo sencillo como los pagos del predial, pero lo podemos hablar en todas las áreas. El simple hecho de tramitar la licencia, tramitar el pasaporte, eh, el registro civil, casarse, divorciarse, tramitar un acta de nacimiento, todos estos son trámites y van a generar, pues, en cierto punto, una actividad económica con el cual el gobierno, pues, se va a haber beneficiado económicamente y con el cual va a poder recolectar incentivos económicos con los cuales podrá gestionar las actividades como alumbrado público, el bacheo, la pavimentación, la construcción de escuelas, etcétera. Entonces, todos creo, desde mi perspectiva personal, que ocupamos un papel importante en el derecho administrativo y que cada persona debería de cumplir el rol que nos corresponde dentro de la actividad de administración pública y respetar los derechos para que se respeten, pues al mismo tiempo nuestras libertades. Y si nosotros estamos violentando el derecho administrativo, pues no deberíamos de exigir más de lo que no estamos dispuestos a dar. Esta es mi aportación. Me despido, les recuerdo mi nombre es Luis David Valderas Domínguez. Que tengan bonita tarde.